Alabado sea Cristo, porque si usted consulta con Él, usted no va a fracasar, usted no va a equivocarse, porque dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira, el secreto de los apóstoles era que caminaban bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuánto les gustaría caminar bajo la unción del Espíritu Santo? Yo le vengo a hablar a un remanente. Yo le vengo a hablar hoy a un remanente, ¿sí?, que ama y desea la presencia del Espíritu Santo, que desea meterse en ese río de Dios. Alabado sea el Rey. Ese río de Dios que no solamente vamos a meternos a la orilla, sino vamos a empezar a nadar. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Rey. Y en el capítulo 8, alabado sea Cristo, dice la palabra de Dios que había una persecución, como la que está viendo en los últimos días ahorita. Dice la palabra de Dios que había una persecución. Se había levantado Saulo, que perseguía a la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia y dice que metía preso, andaba casa por casa, persiguiendo a hombres y a mujeres, y los arrestaba y los llevaba a la cárcel. Alabado sea el Señor. Y los cristianos se estaban escondiendo porque había una persecución. Y empezaron a dispersarse los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia se empezaron a dispersar y empezaron a salir por todos lados. Pero algo que los hermanos de la iglesia llevaban es que llevaban el poder del Espíritu Santo con ellos. Y donde quiera que ellos iban, hablaban de Jesucristo, predicaban a Jesucristo, no hablaban de otra cosa, no hablaban de sus finanzas, no hablaban de noticias, no hablaban de Facebook, no hablaban de ninguna cosa. Ellos hablaban de Cristo resucitado, hablaban de Cristo, que era el camino, la verdad y la vida. Alabado sea Cristo, que era el que había muerto y resucitado para dar vida y levantar muertos, levantar paralíticos. Alabado sea Cristo, alabado sea el Rey. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Oh santo, eso me impresiona, amados hermanos. Vivir una vida como esa, como la que vivían los apóstoles, como la que vivía Felipe. Felipe se apasionó, Felipe se enamoró del Espíritu Santo. Felipe se enamoró y vivía una vida apasionada con él, que cuando él abría su boca, algo acontecía. Cuando él hablaba de Cristo, algo acontecía en lo sobrenatural. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, amén, que en el versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Era lo que predicaba Felipe. No predicaba de nadie más, no hablaba de nada más, hablaba de Cristo. Hablaba del Evangelio, el Evangelio que cambia, que transforma, que edifica. Alabado sea Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Bendito Rey. Pero algo que me impresiona, amados hermanos, es que estos hombres y mujeres que hablaban de la palabra tenían autoridad. Tenían autoridad. ¿Sí? Hoy en los últimos días, amados hermanos, está todo al revés. Hoy en los últimos días, la gente abre canal de YouTube para ser famoso, para subir prédicas y ponerse a predicar, y gloria a Dios por eso. No está mal, no estoy criticando a los que hacen eso. Lo único que nos hace falta es poder, porque no estamos con Él. Alabado sea Cristo. Hablamos bonito, predicamos bonito, enseñamos bonito, pero nos hace falta presencia. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo está el resultado? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia, alabado sea Cristo, que yo puedo tener un título de ministro, puedo tener un doctorado de teología, puedo ser doctor en hermenéutica, en homilética y en cualquier tipo de estudio, de escatología y todo lo que se llame estudios bíblicos. Y gloria a Dios por eso, porque es bueno. Pero si no tengo presencia del Espíritu Santo, los demonios me van a echar a correr. Alabado sea Cristo. Pero si yo tengo el poder de Dios sobre de mí, los demonios van a correr, los paralíticos se van a levantar, los enfermos van a ser sanados. Alabado sea Cristo. Necesitamos poder en los últimos tiempos. Necesitamos poder. Alabado sea el Señor. Aleluya.
Hoy cualquiera sale corriendo. Hoy cualquiera dice, yo no voy. Hoy en los últimos días hay gente endemoniada. Hay gente que están atrapada por el demonio. Y nadie se atreve a ir a echar fuera esos demonios. Nadie dice, yo no soy capacitado. Y a mí lo que me duele, amados hermanos, es que alguien me diga que yo me quiera apoyar en él. Vamos a echar fuera un demonio. No estoy preparado, no estoy capacitado, no he ayunado. ¿Cuándo vamos a estar preparados, hermano? ¿Cuándo? Mira lo que hacía Felipe. Mira lo que hacía Felipe. Iba por todo Samaria predicando. Y dice que cuando Felipe llegaba a alguna aldea, a una ciudad, dice que los espíritus inmundos salían dando voces. Los espíritus inmundos salían de los cuerpos. Alabado sea Cristo. Y todos los enfermos eran sanados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Evidencia. Evidencia. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la evidencia que nosotros pasamos tiempo con Dios? Yo no puedo engañar al pastor y decirle, pastor, esta semana yo estuve llenando tantos días. Esta semana yo estuve llenando tantas horas. Alabado. Evidencia. Evidencia. Cuando usted habla, se nota. Cuando usted se hace presente, usted da una evidencia. ¿Quién es usted en el reino? ¿Y quién es usted en lo secular? Alabado sea Cristo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Alabado sea Cristo. Si tú hablas mucho de finanzas, si hablas mucho de chin chin, tu corazón está en el chin chin. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Lo que tú hables, si tú hablas de deporte, si tú hablas de lo que hables, ahí está tu corazón. Alabado sea el Señor. Pero si tú hablas de la presencia del Espíritu Santo y la manifestación de Él, alabado sea, es que tú estuviste en el secreto con Él y tú has recibido revelación de Él y tú has recibido una palabra de parte de Él. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo me gozo, amados hermanos, yo me gozo cuando veo a la luz de la palabra lo que estos apóstoles hacían. Y a veces yo les he testificado, yo a veces le digo al Señor, Señor, yo no soy digno de que tú me uses para hacer algunas cosas, porque yo no soy digno, pero a ti te place. Yo me gozo, amados hermanos, cuando me encuentro en alguna situación y el Espíritu Santo me dirige, me conduce, me habla, me enseña y empiezo yo a hablar en el mundo espiritual, las cosas viéndolas hechas en realidad, y el que la cree, todo le es posible. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos de ustedes alaban la gloria de Dios? Les compartía hace unos días, ya como un mes y medio, ¿verdad? Lo que me aconteció en los últimos días, ¿verdad? Algo sobrenatural. Me confrontó el Espíritu Santo y me dio una sacudida. Me dijo, tú le has predicado a todo mundo, tú le hablas de Cristo a todo mundo, has visto milagros en todo mundo y tú has visto mi gloria, pero te hace falta algo. Y le digo, ¿qué es lo que a mí hace falta? Que le prediques a tu hermano, el que está postrado, el evangelio. Me revolcó el Espíritu Santo y me redarguyó. Yo no hice más nada más que agarrar el teléfono y le llamé a mi hermano. Tenía un hermano postrado en una cama que había quedado paralítico, literalmente postrado en una cama, que no se podía mover, no podía caminar, se paraba en una silla de ruedas y apuradamente se sostenía. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, hoy es el día, háblale de mí, que hoy yo lo necesito a él. Agarré el teléfono y le llamé por teléfono. Creo que les compartí hace como unos mes y medio. Y le dije, hermano, te quiero hablar diferente. No te estoy hablando como hermano carnal. Te estoy hablando en un nivel sobrenatural. El Espíritu Santo me ha mostrado esto y esto y esto. Y me ha dicho, ¿sí?, que te presente a Cristo. Y le empecé a hablar de los milagros que el Señor ha hecho frente a frente conmigo. Cómo ha tratado el Espíritu Santo conmigo. Este sí, este no, este sí, este no. Le digo, ¿tú quieres ser uno de esos que se levantan?
porque los médicos le habían dicho que él iba a quedar ya paralítico, y eso era lo que lo estaba matando a él, frustrado. ¿Sí? Jesús te puede levantar ahorita mismo, le dijo, pero necesitas hacer algo, confesarlo primeramente como único y suficiente Salvador. Él es el único que te puede dar la salvación eterna. Cuando yo le prediqué a Cristo, le presenté el plan de salvación, no como mi hermano, como un extraño. Como le predico a otra gente, así le prediqué a él. Y le dije, ¿quieres aceptar a Jesucristo ahora o lo quieres dejar ir? Le dijo, ahora lo quiero, ahora lo necesito. Digo, pues cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Alabanzas al Cordero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que es la oración de salvación de fe. Recibió a Jesucristo como mi único salvación, como su único Salvador. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Tengo a una hija allá, quizá ustedes lo saben, que fue la que me hizo la videollamada, porque él no podía sostener el teléfono ni podía hablar. Apuradamente él podía medio hablar. Solamente mi hija puso la cámara para que me estuviera viendo y yo lo estuviera viendo a él, y oré por él. Y cayó tanta gloria que mi hija cayó quebrantada de rodillas en el momento que yo estaba soltándole la palabra a mi hermano. Desde ahora le digo, eres libre, y no tan solamente eres libre, sino que eres sano por el poder de la palabra. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Al otro día él tenía una cita que iba a ir con un quiropráctico, no sé con quién iban a llevar. Y él, como a la hora, le dijo a mi otro hermano, no quiero ir a la cita que voy a ir mañana. Ya Jesús me sanó ahora. Desde que fulano oró por mí, yo sentí algo caliente que me entró en mi cuerpo. Yo sentí algo que me quemaba desde los pies a la cabeza. Yo sentí que algo me quemaba y yo no consentía ese calor, ese ardor. Dice, pero algo sucedió en mi cuerpo. Y le digo, era Cristo, era el Espíritu Santo de Dios que entró en ti, Alabado sea Cristo. Y hizo cosas grandes. Aleluya. Era un dolor que lo atormentaba, era un dolor que lo consumía de día y de noche, era su tormento. Pero del día que él confesó a Jesucristo como único y Salvador, desde ahí él se empezó a recuperar. Alabado sea Cristo. Le digo, no habrá ningún quiropráctico que te ponga mano en esa cintura, en esa cadera donde la tiene supuestamente dañada, porque ya Cristo hizo el trabajo. Cristo te sana, le dije en ese momento. Cristo te sana. A él sea la honra y a él sea la gloria. Alabanza al Cordero. Aleluya. Poderoso es Dios. Hoy le llamo y me dijo, hermano, el dolor se fue. El dolor se fue, no tengo más dolor. Ahora ya camino con andadera porque mi pierna me quedó falsa, me quedó floja. Se me desgonza la pierna. Le digo, sigue creyendo que ahora va el milagro en esa pierna. Ahora esa pierna la va a corregir él va a controlar ese tendón. Pero un proceso, lo está pasando por un proceso. Alabado sea el Señor. Le digo, Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tu interior. Alabado sea Cristo. Lo que les quiero decir con esto es de que yo estaba fallando en esa área de no presentarle a Cristo a mis hermanos. Oiga, yo no le estaba presentando a Cristo. Le estaba presentando a Cristo a otra gente, pero menos a mi familia. Aleluya. Y me acordé lo que dice la palabra en el libro de Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabanzas al Cordero. Porque cuando Cristo me alcanzó como una lluvia de milagros. Y el siervo que me profetizó me dijo, estas señales te seguirán. A donde quiera que tú vayas, estas señales te seguirán. Mirarás a los enfermos sanar, mirarás a los paralíticos levantar, a los ojos mirar, a algo sobrenatural. Ustedes me oyen, yo lo hablo, yo lo digo, porque eso fluye en mí. La fe que Dios ha puesto en mí
ha transformado a alguien creyendo en el poder de Jesucristo. Así como Jesucristo me libertó, así como Jesucristo me alcanzó, así como Jesucristo me bautizó, alabado sea Cristo, así hará con aquel que reciba la palabra de Jesús. Alabado sea Cristo. Continuamos con Felipe. Felipe andaba bajo la unción del Espíritu Santo. Felipe predicaba a Cristo. Era una atmósfera de gloria que se movía en lo sobrenatural, pero había algo muy raro en él. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9. Perdón, el versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes de magia les había engañado mucho tiempo. Había un brujo ahí, amados hermanos. Había un hechicero ahí que estaba sacudiendo a Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Amén. Pero era un hechicero, un brujazo. Yo no sé si usted se ha topado con ese tipo de gente que supuestamente hacen el bien, ¿verdad? Y hablan muy bonito, pero trabajan bajo las aguas. Tienen un pacto con Satanás, que el Señor lo reprenda. Alabado sea el Rey. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que trastornaba a Samaria engañándola. Pero cuando llegó Felipe, oiga esto, póngame atención, cuando llegó Felipe, las cosas cambiaron. El versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Alabado sea el Rey. Versículo 13: y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, y estaban atónitos. El brujo creyó, el brujo se convirtió. El brujo se convirtió a través de la palabra que Felipe impartía. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poder. El evangelio de Dios es poder. Alabado sea Cristo. Nadie puede hablar de Jesucristo si no ha pasado tiempo con Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando alguien pasa tiempo con Jesús, cuando habla de Jesús, algo sucede en lo sobrenatural. Cuando dan gloria a Dios. Aleluya. Había poder en Felipe. Había una unción sobrenatural. Y dice la palabra de Dios que este brujo creyó. Este brujo se convirtió y se bautizó. Alabado sea Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios que este brujo se convirtió, caminaba del lado de Felipe, viendo cómo Felipe ministraba, viendo Felipe cómo hacía las cosas. Alabado sea Cristo. Cuando vieron que Felipe andaba llenando todo ese lugar de la gloria de papá, alabado sea Cristo, mandaron buscar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que fueran a ayudar a Felipe, porque Felipe solamente andaba bautizándolos para perdón de pecado. Alabado sea el Señor. Pero faltaba algo. Habían recibido a Jesucristo, pero le faltaba algo. Le faltaba recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó Pedro y Juan, alabado sea el Señor, dice que ellos vinieron y empezaron a imponer las manos sobre esta gente que había recibido a Jesucristo en su corazón. Y cuando ellos empezaron a imponer las manos, bendito y alabado sea el Señor, dice que recibían el don del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Esto es lo que necesitamos hoy en los últimos tiempos.
Hoy en los últimos tiempos necesitamos el don del Espíritu Santo de Dios. Hoy se levanta alguien hablando lengua y lo callan. Hoy se levanta alguien profetizando y lo callan. Alabado sea el Señor. Porque no hemos entendido cuál es el plan, el propósito de Dios. Lo profético que Dios dijo, que en los postreros días, yo derramaría de mi Espíritu Santo y hablará nuevas lenguas. Quítele a la página, a la Biblia donde dice ahí, quítele esa porción, se hablarán nuevas lenguas. Alabado sea Cristo. Hoy no hay quien enseñe de eso. Hoy no hay quien enseñe el don de hablar lenguas. Al contrario, los reprenden por hablar lenguas. El Señor reprenda al diablo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén. El avivamiento va a entrar en usted, en mí, para tener esa hambre y esa sed, ese anhelo de predicar a Cristo en el autobús, en el trabajo, en donde quieren, a la lavandería, presentar a Jesucristo. Alabado sea Cristo. Y ahí usted hágale la confesión de fe. Alabado sea Cristo, para que luego los traigas a la iglesia, alabado sea, y sean impuestas las manos y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Avivamiento, caminando en lo sobrenatural. Alabado sea Cristo. Pero algo bien importante, amados hermanos. Quiero ir cerrando. Algo bien importante. Que este brujo, que supuestamente sería convertido y caminaba con Felipe, cuando miró que al imponer las manos, Pedro y Juan recibían el don del Espíritu Santo, la gente dijo, ahí está mi ganancia, yo quiero chin chin. Le dijo el brujito ¿cuánto cuesta, Pedro? ¿Cuánto cuesta ese don? ¿Cuánto cuesta ese don que yo quiero de eso? Porque eso me suena a ganancia. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca. Tu dinero perezca. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Alabado sea Cristo. El don de Dios hay que pagar un precio. ¿Cuánto la gloria a Dios? El don de Dios no se compra con dinero. Alabado sea Cristo. El don de Dios es un proceso que tienes que pasar. Es un proceso que tienes que pagar. Alabado sea el Señor. Buscándolo arrepentido y convertido. Arrepentido y convertido. Tienes que tener arrepentimiento genuino. Y tiene que venir una conversión. Que tú no hables igual. Que tú no actúes igual. La actitud que estaba haciendo este brujo es que estaba actuando en la vida mundana. Estaba buscando un propósito, un negocio financiero. Alabado sea Cristo. Como lo hay en los últimos días. Como lo hay en los últimos días. Alabado sea Cristo. Que trae una ofrenda. Trae una ofrenda que el Señor te va a levantar. Trae una ofrenda que ve una llave de un carro. Ve una llave de una casa. Alabado sea, le ponen precio al milagro. Jesucristo nunca cobró por un milagro. Lo único que Jesucristo decía, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Alabado sea Cristo. Decía, levántate. Tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe, no le decía tu fe te ha sanado. Ojo con esto que la Biblia dice, tu fe te ha salvado. Lo primero que Jesús se enfocaba era en la salvación de la alma del ser humano. Alabado sea el Señor. Oh, gloria. Yo siento a Dios en esta hora. Cuando el brujo le dijo a Pedro, yo quisiera de eso. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta ese don? Y le dijo Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, este hombre estaba enterrado, muerto en vida.
Alabado sea el Señor. Y dice el 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Alabado sea el Señor. Mira lo que hacía Felipe, me impresiona. Después que Felipe ministró en Samaria, después que terminó de ministrar en Samaria, dice la palabra de Dios que el Señor lo transportó para ir a hablarle a un eunuco. Ese mensaje que yo doy. Cierro con esto. Queremos un avivamiento, queremos caminar en lo sobrenatural, busquemos en verdad a Jesús y llenarnos de su presencia, llenarnos de su poder, porque necesitamos caminar en el poder. En una ocasión me dijo alguien, hermano Pestaña, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos, es cierto, todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos caminamos en el poder del Espíritu Santo, que es la diferencia. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es lo mismo tener al Espíritu Santo que caminar en el poder. Estos caminaban en el poder. Cuando Jesús fue tentado y llevado al desierto, Jesucristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Pero cuando Él regresó de allá, ya vino en el poder. Y cuando Él vino en el poder, era otra dimensión, era otra atmósfera. Todo había cambiado. Ya todo era diferente. Alabado sea el Señor, porque Él andaba en el poder. Y eso es lo que necesitamos en los últimos días, amados hermanos. Póngase sobre sus pies. Es lo que necesitamos, un avivamiento, ¿sí? Porque la presencia de Dios